Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, como todos los viernes en nuestro programa de la Comisión Fiscal relacionado con todos estos viernes. Queremos agradecer, obviamente, a nuestro equipo de producción que hace posible que esto llegue a sus hogares. También a nuestro presidente José Manuel Miranda, al doctor José Manuel Miranda de Santiago, y obviamente al presidente de la Comisión Fiscal, Miguel Ángel Suárez Amador, que hoy tuvo un desayuno allá en la comisión, en desayuno de comisiones, entonces no va a estar presente, pero aquí estamos nosotros. Y es un verdadero placer estar compartiendo este escenario con un compañero de muchos años de la universidad, de más de casi 30 años o más, el maestro Luis Poblano. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo estás? Muy buenos días, maestro. Un gusto saludarlo. Buenos días a todos. Y sí, efectivamente, pues ya tiene muchos años que nos conocemos. No es necesario decir cuántos, pero sí muchos años que ya nos conocemos, por supuesto que sí. Es un gusto Vamos, estar aquí. es que desde el kinder, desde el kinder. Ah, sí, claro, íbamos juntos en el kinder. Así Así es. es. Pues, maestro Poblano, yo te conocí siempre como Fernando, ahora resulta que eres Miguel. Bueno, Miguel Fernando Poblano, amigo querido, hoy nos toca hablar de salarios. Yo creo que es uno de los temas más complicados que existen para un empresario, para una contabilidad y para un CFDI. Y bueno, y nos toca también recordar que para efectos de que estemos en el régimen de confianza, que interviene para sus 3,5 millones salarios, arrendamiento, intereses, pues de todas maneras hay que hacer declaración anual de las personas físicas de salarios. Pues bien, ¿cuáles serían los obligados entonces, recordándole a nuestros amigos, mi querido maestro? Claro que sí, con todo gusto. Efectivamente, pues ahorita estamos en la época de presentar la declaración anual, que es durante el mes de abril, ya estamos en ese periodo, y las personas físicas que tienen ingresos por salarios, puede ser que tengan ingresos por salarios exclusivamente, bueno, pues vamos a ver cuándo tienen la obligación. Lo que nos dice en este caso el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de las personas que tienen ingresos por sueldos y salarios cuando tienen la obligación de presentar su declaración anual. Y el primer caso es cuando tienen ingresos distintos a sueldos y salarios. Entonces, si yo soy un trabajador, tengo sueldos y salarios, no importa el monto, simplemente el hecho de tener sueldos y salarios, pero además tengo ingresos por dividendos, tengo ingresos por honorarios, tengo ingresos por actividad empresarial, o algún otro capítulo, por el simple hecho de tener ingresos de un capítulo distinto a sueldos y salarios, estoy en el supuesto de que debo de presentar mi declaración anual. Por Fíjate, supuesto, hay fíjate, maestro, excepciones. Sí, fíjate, maestro. Aquí hay un tema que yo siempre he manifestado, que yo creo que nadie se salva porque aunque tengas tú un ingreso de 100,000 pesos al año, 120,000 de salarios, y tengas intereses, que es lo más común, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque tengo un pequeño ahorro, pues ya con eso es suficiente para tener la obligación de presentar declaración anual, porque también en el capítulo de intereses habla que cuando únicamente tengas intereses menor a 100,000 pesos, ¿no es así? es correcto, exactamente. Sí, el hecho de tener intereses, ya estaríamos en el supuesto de tener ingresos de otro capítulo y tendríamos que presentar declaración anual. Sin embargo, bueno, sí hay las excepciones en donde si mis intereses y la suma de intereses y la suma de sueldos no rebasan los 400,000 pesos y a su vez los intereses no rebasan 100, bueno, pues puedo quedar eximido de presentar la declaración anual. Esa es una excepción a la regla general de tienes de ingresos de más de un capítulo, además de sueldos y salarios, entonces tendrías que presentar tu declaración anual. Ese sería el primer supuesto. El segundo es cuando yo le comunico a mi patrón por escrito que yo voy a presentar mi declaración anual. Si yo voy a presentar mi declaración anual porque así me conviene, no estoy obligado, simplemente durante el año tuve gastos médicos, dentales, hospitalarios, otorgué un donativo, bueno, pues
seguramente con esos gastos me va a resultar un saldo a favor en mi declaración anual y por eso me conviene presentarla. Entonces le aviso a mi patrón por escrito, no me hagas cálculo anual porque yo voy a presentar declaración anual y entonces ya se convierte en una obligación para mí como trabajador, aun cuando nada más tenga ingresos solamente por sueldos y salarios. Y me conviene porque pues, seguramente voy a generar un saldo a favor, el cual le voy a pedir a la autoridad pues que me lo devuelva, ¿no? Que me devuelva mi saldo a favor que yo estoy generando. Ese sería un segundo supuesto en donde un trabajador está obligado a presentar su declaración anual. Un tercero es cuando, nos dice el artículo 98, deje de prestar servicios a su patrón antes del 31 de diciembre. Entonces, aquellos trabajadores que dejan de prestar servicios a un patrón antes del 31 de diciembre porque renuncian o porque los hicieron renunciar, como le queramos llamar, simplemente se separa de la relación laboral, se termina, bueno, pues tendría que presentar su declaración anual. Y también si tiene dos o más empleadores de forma simultánea. Si es un trabajador que tiene dos patrones al mismo tiempo, está percibiendo sueldos y salarios de dos patrones, tiene la obligación de presentar su declaración anual, indistintamente de si es un sueldo mayor a 400 o no es un sueldo mayor a 400, tiene que presentar su declaración anual. Pues ahí ya llevamos ya varios supuestos en donde un trabajador tiene que presentar la declaración anual. Otro caso es cuando tiene ingresos por sueldos y salarios que exceden a los 400,000 pesos. Aquel trabajador cuyos ingresos exceden de 400,000 pesos, ya en automático el patrón no le va a hacer cálculo anual y él tendrá que presentar su declaración anual. Forzosamente ya se convierte en un obligado a presentar su declaración anual. Y por último, aquellas personas que son trabajadores que tienen ingresos que es de fuente ubicada en el extranjero o de personas que no están obligadas a retenerles el impuesto sobre la renta. Esto, para que lo podamos ver de forma muy común, aquellas personas que prestan servicios en las embajadas o en algún organismo internacional que esté aquí en México, pues prestan el servicio a la embajada, pero la embajada no está obligada, obviamente es una embajada de otro país que está aquí en México, no está obligada a retener la ISR, ni le timbra recibos de nómina, ni mucho menos. El trabajador tiene que presentar sus pagos provisionales mensuales y tiene que presentar su declaración anual. Entonces ahí está obligado también a presentar la anual por los ingresos que tiene de fuentes de riqueza en el extranjero, estamos hablando de salarios, y de organismos que están en México, pero que no están obligados a retener el impuesto sobre la renta. Entonces, ese es el grupo de contribuyentes que están obligados a presentar su declaración anual. Estamos hablando de trabajadores, de los que tienen ingresos por sueldos y salarios. Sí, fíjate que es interesante todas estas, fracciones de la fracción tercera, todos estos incisos, por lo siguiente, porque yo creo que ahí tú tienes tu ley del impuesto sobre la renta, me imagino, ¿no? Tendrás ahí tu ley, o si no, yo aquí la tengo. Yo quisiera leer el artículo 150, último párrafo, que va muy unido con relación a esto que estás marcando. Dice, cuando no se pueda separar, perdón, es el 150. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de servicios personales subordinados estarán a lo dispuesto en el artículo 98. O sea, todo al 98. Tú marcaste el segundo párrafo del artículo 150, en donde este artículo me dice de la opción, nada más que en el artículo 150 habla de ingresos acumulables, que no podemos tomarlo en cuenta como si fuera, para mi punto de vista, bueno, salvo que obviamente tu mejor opinión, ¿cuál es el artículo que manda para las declaraciones anuales? Ya ves que en los requisitos de las deducciones hay generales, específicos y condicionados al pago. Aquí tenemos, para mi gusto, es que el que yo debo de cumplir es el del artículo 150, último párrafo, sin tomar en cuenta
el artículo 150, segundo párrafo, por una razón, porque habla de ingresos acumulables y el artículo 98 habla de ingresos totales. Entonces, no hay comparación. Y si vamos al capítulo de intereses, también hablamos cuando únicamente recibas intereses. Y entonces yo si tengo salarios, mi querido maestro, yo considero que yo tomaría con gran reserva este segundo párrafo del artículo 150, porque no sería el específico, para mi punto de vista, por lo que está pasando. Y es que aquí el momento de igual la obligación del patrón también habla de ingresos totales. Entonces tendríamos que separar, maestro, ese segundo párrafo del 150, porque nada tiene que ver con la declaración anual del asalariado, ni tampoco el de intereses, porque los dos hablan de únicamente, y únicamente es cada uno. ¿Cómo la ves? Sí, totalmente de acuerdo, porque ese párrafo nos habla de lo que son los ingresos acumulables y para efecto de lo que sería sueldos y salarios, pues el ingreso acumulable sería después de los exentos. El ingreso Exactamente. acumulable en los intereses, estamos hablando de los intereses reales. Entonces, no estamos hablando de la totalidad de los ingresos. Es correcto la precisión que está Entonces, sí haciendo, es maestro. importante que la tomemos en cuenta porque aunque la autoridad ha holgado en que pueda haber la opción, pues obviamente, y más ahorita esta declaración, porque yo creo que el que ha tenido intereses va a salir un saldo a favor, y aunque tenga un salario pequeño, independientemente de como tú marcabas, si bien identificaste las deducciones personales, ¿no? Que esas pues son deducciones que es importante que las tengamos, más ahora, sobre todo los ingresos médicos, que ya los médicos, si están en el régimen de confianza, pues realmente ya no pagan casi nada, porque como no causan IVA, que es lo que busca el régimen de confianza, pues realmente están en un nicho, ¿no? Sí, es correcto. Definitivamente, sí, las deducciones personales le van a ayudar a los asalariados a presentar declaraciones anuales, a generar un saldo a favor en su declaración anual. Y en la práctica, como bien lo menciona maestro, en la práctica hemos tenido casos de trabajadores que tienen un sueldo de 100,000, 150,000 pesos, un poquito de intereses y unas cuantas deducciones personales y les está resultando un saldo a favor. Obviamente un saldo a favor, pues razonable, ¿no? O sea, una pequeña cantidad que, bueno, pues aunque no estén obligados a presentar anual, pues sí les conviene presentarla porque, pues, ahora sí que es un saldo a favor que se los va a devolver el SAT, ¿no? Por Sin supuesto que sí. regalar, ¿no? Sin regalar. Exactamente, exacto. ¿Para qué Fíjate, regalamos ese saldo? hay otro que también es importante que lo mencionemos, es aquel que cuando no termino de trabajar en todo el año con el patrón, tengo obligación de hacer declaración anual, y ese es muy importante porque siempre va a salir también un saldo a favor. Totalmente de acuerdo, porque aplicamos una tarifa anualizada y no tuve ingresos durante todo el año. Entonces, también ahí, aún incluso sin tener deducciones personales, sin tener nada que deducir, Seguro. me va a quedar un saldo a favor. También hay que presentar su declaración anual y desde luego, pues ahí me genero mi saldo a favor, pongo todos los datos de la clave bancaria y todo ello y se lo tiene que devolver la autoridad. Esa es una ventaja para esos trabajadores. Ahora fíjate, no sé, dentro de la propia miscelánea y del reglamento, cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿qué pasa si el patrón me presentó mi declaración anual y me estoy dando cuenta de que tengo intereses, y al tener intereses tengo la obligación de presentar declaración anual? ¿Qué podríamos decirle? ¿Tiene la posibilidad de presentar declaración anual o no la tiene? ¿Qué debería de hacer? ¿Cuál es tu opinión? Sí, por supuesto, puede presentar su declaración anual independientemente de que el patrón le realizó el cálculo anual pensando que pues no tenía, que sí tenía la obligación del patrón y bueno, pues el trabajador puede presentar su declaración anual, acumular los intereses, por supuesto, lo que tenga de intereses y generar un saldo a favor.
Entonces ya no es un impedimento el hecho que el patrón le haya efectuado el cálculo anual para presentar la declaración anual y generar saldo a favor, ¿eh? Qué importante es lo que estás marcando y estamos marcando, porque ahorita, más que nunca, hay que procurar que los trabajadores, ¿sí?, que son realmente la fuerza motriz de la economía de nuestro país y de cualquier país, pues no paguen o tengan la posibilidad de tener un dinero adicional, porque no hay quien, bueno, no hay quien nos ayude, la verdad, ante esta crisis que estamos viviendo, y que sí es importante que si ven que tienen intereses, pues inmediatamente procedan a hacer obviamente el pago. Y que no les dé flojera, porque yo siempre les digo, en lo que hemos platicado tú y yo en los cursos, si tú no terminaste de todo el año, tienes que hacer declaración anual. Dice, ay, no, porque vamos a hacer un contrato en el cual yo te hago tu declaración anual, no me pagues nada, pero el saldo a favor que salga van a ser mis honorarios. Y de seguro me va a decir, no, pues si hago declaración anual, porque estoy regalándole el dinero al fisco, que debería de obligarme a presentar declaración anual, y no lo hace, más bien lo hace a otras personas, ¿no? Así es. Y aquí hay una regla de miscelánea, comentando esto precisamente. Así Hay es. una regla de miscelánea que es la regla 3.17.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023. Es muy curiosa esa regla porque, bueno, pues dice que están relevados de la obligación de presentar declaración anual y habla de aquellas personas físicas para el 2022 que caigan en ciertos supuestos, ¿no? Y el primer supuesto que da, la primera fracción dice que hayan obtenido ingresos exclusivamente de sueldos y salarios. Ok, entonces pues puede ser que yo tuve ingresos solamente por sueldos y salarios de un solo patrón. A lo mejor sí estoy obligado a presentar declaración anual, pero me dice siempre y cuando no existe impuesto a cargo. Ah, caray, ¿cómo? Sí, si haces tu cálculo anual y te sale a pagar, si la presentas. Y si me sale a favor, no la presentes, no te preocupes, no pasa nada. O sea, creo que ahí la autoridad le está apostando a que quiere recaudar, pero no quiere devolver No, el impuesto. está orillando a los contribuyentes, pues a que no vengan o que no estén atentos a nuestros programas, a nuestras pláticas, para poderlos orientar adecuadamente. Recordemos que nuestro programa es a nivel nacional, no nada más es para los asociados, sino está grabado y está a nivel nacional. Entonces es importante que se conecten, es importante que vayan hay contadores de todos, hay doctores de todos, no porque cobren mucho o porque cobren poco, son profesionales. En nuestra asociación, yo creo que tenemos profesionales que nos podemos adecuar a cualquier honorario con tal de poder servir, que es nuestra función. ¿No crees así? Sí, por supuesto que sí, maestro. Independientemente del monto de los honorarios, pues finalmente es una obligación que tienen los contribuyentes que deben de cumplir y siempre va a haber alguien que los puede apoyar, incluso nosotros como contadores, aquí cabe aclarar esa situación, como profesionistas, no nada más como contadores, como profesionistas, tenemos una obligación de una labor social de nuestra profesión, en donde podríamos estar apoyando a personas que pues tal vez no tienen un ingreso muy alto, tal vez su condición económica no es muy buena, pero pues le conviene presentar su anual con un pequeño saldo a favor, igual y bueno, pues le prestamos el servicio para que recupere su saldo a favor y bueno, pues como labor social podemos a veces hacer ese servicio sin un costo para esos contribuyentes que están en una situación a veces muy precaria económicamente, ¿no? Que sería forma de ayudarlos. Además, debemos de ser, los dos somos catedráticos de la UNAM, y en la área de posgrado está un cubículo que puede auxiliar a hacer la declaración anual a cualquier persona. Entonces, acérquense a la Facultad de Contaduría.
Fíjate que es importante otra cosa que marcaste, que cuando tiene dos patrones, por una situación, porque fíjate, vamos a suponer que yo tengo dos patrones y con los dos gano alrededor de, no sé, 15,000 pesos, 15,000 y cachito. Pues por 15,000 pesos me van a retener aproximadamente 1,650 pesos. Pero si tengo otro que también me paga 15,000 pesos, dices, bueno, pues voy a pagar otros 1,600. Yo creo que ya ahorita son 3,200. Nada más que por 30,000 pesos se pagan 5,000, un 33% más. Entonces es importante que no caigamos en esta situación. Acuérdense que la autoridad tiene los Fs de Is de todos los patrones y que si estoy con dos patrones, automáticamente, o ya está prellenado, si es que está ahí prellenado y bien prellenada mi declaración, ¿sí me explico? Pues puedo tener ahí pues un susto realmente importante, porque es un 33% más de impuesto, que la autoridad ahorita está deseosa de tener más ingresos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí es este caso de tener dos patrones, el caso que plantea maestro de tener sueldos de 15,000, efectivamente, cuando presente su declaración anual, le va a resultar impuesto a pagar. Hay ocasiones en donde la va a presentar y tiene deducciones personales, pues las deducciones personales le van a ayudar a absorber un poquito ese impuesto. A lo mejor le sale un impuesto a pagar ya menor, ya mucho menor, o un pequeño saldo a favor. Pero el contribuyente va con la idea de que, bueno, pues voy a tener un saldo a favor importante, sin saber que efectivamente al sumar los dos ingresos, la tasa de impuesto se eleva. Y lo que me retuvieron los patrones por separado fue una tasa menor, por eso me va a resultar un impuesto a pagar. Y ahí hay otro pequeño detalle, en ese caso de tener dos patrones, e incluso está en las preguntas frecuentes del SAT de la declaración anual. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos patrones, uno me paga 15,000 pesos, me retiene, pero el otro me paga dos salarios mínimos o un salario mínimo, y resulta que el año pasado me pagó subsidio para el empleo, cuando llega mi declaración anual, lo que dice el artículo transitorio, para lo que es el subsidio, donde, bueno, las disposiciones del subsidio, nos dice que cuando tienes dos patrones, en el cálculo anual, el ISR que vas a poder acreditar es lo que te retuvo un patrón, pero le va a restar el subsidio que te pagó el otro patrón. Entonces, si un patrón me retuvo 5,000 y un patrón me pagó subsidio por 1,000, el anual se netea lo que es el efecto neto y solamente se va a poder acreditar 4,000 pesos, y puede ser que me resulte un impuesto a pagar. Esto ya ahorita lo estamos viendo en la plataforma, lo está haciendo en forma automática ya el sistema. El sistema, al tener un patrón con subsidio y un patrón con ISR, ya cuando pasamos al apartado de determinación del impuesto, nos pone el efecto neto nada más. Entonces hay que considerar también esa situación. Sí, todo eso es, aunque aparentemente no tengamos la obligación de hacer declaración anual y estamos en el régimen de confianza, debemos necesariamente que bajar la obligación que tenemos de presentar la declaración anual y checar primero si tenemos, obviamente, otro ingreso. El más común, como tú marcabas, es que pues, no tengo más de 400, no presento salarios, pero resulta que sí está la de salarios y que sí está la de intereses, que es un verdadero conflicto, ¿no? Sí, ahora que ya se menciona lo del reciclo, precisamente, si yo tengo ingresos por salarios, por intereses y reciclo, pues debo de presentar mi declaración anual, por supuesto, porque ya estoy en el caso de tener ingresos de otros capítulos, y debo vigilar que mis ingresos sumados, esos tres capítulos, no rebasen los 3,500,000. En el momento en que rebasen, yo me salgo de lo que es el reciclo. Algo muy curioso de la plataforma, si comentamos algo de esto, es que cuando entramos a la plataforma y vamos a suponer que yo soy reciclo por honorarios, resulta que en la plataforma me aparece marcada la obligación de actividad empresarial y profesional. Ya yo la tengo que quitar, la tengo que eliminar para seleccionar la de reciclo.
No nos vayamos a ir con la finta de que, pues me marcó actividad empresarial, pues ahí voy a declarar. No, lo que estamos haciendo es quito arrendamiento, quito actividad empresarial y tengo que marcar reciclo para que me permita la plataforma presentar lo que es los ingresos por reciclo. Eso es lo Fíjate que tenemos. qué importante, porque aunque diga la autoridad que ya viene prellenado, en primer lugar ya hablaremos del otro prellenado que platicamos ayer para ponernos de acuerdo del programa. Es que hoy más que nunca se necesita alguien que sepa, porque no sé, maestro, yo creo que el formato más complicado de muchos años que ha enviado al diario oficial las autoridades fiscales, ¿no? Sí, la verdad es que el formato tiene muchos detalles, incluso para efecto de lo de sueldos y salarios, regresando a lo de sueldos y salarios, si bien la información está prellenada, hay que considerar que puede ser que ahora ya viene, una novedad para este año es que viene una preguntita ahí en el formato, en todos los capítulos, que dice, reconoce si aceptas la información que está precargada y le tenemos que marcar que sí o le tenemos que marcar que no. Si yo veo que la información que está precargada sí es de mis patrones, de que los patrones que me pagaron los sueldos, sí son los montos, sí está correcto, le voy a decir que sí. Oye, pero ¿qué tal si puede venir un patrón que no es el que me pagó a mí, una información que no me corresponde, porque ha habido errores? Le tengo que decir que no y tengo que borrar la información, ¿sí? Y ese sería el caso de que venga un patrón, la compañía X, que yo no tengo nada que ver con esa empresa, pero por algún motivo aparece ahí con información de salarios, tengo que decir, no reconozco esta información y la debo de borrar. Pero también puede ser que un patrón, la compañía X, sí me pagó, pero los montos que vienen ahí no son los correctos. Yo hago mi resumen de recibos de nómina y resulta que no coincide. Entonces, puedo modificar, sí reconozco que es ese patrón, pero le tengo que decir modificar para que pueda yo capturar la información correcta. Esto obviamente pues no lo sabe el contribuyente, el que es trabajador, pues no sabe toda esta información y seguramente si presenta el anual él solito, pues a todo le va a decir que sí y va a determinar un saldo a favor o un saldo a pagar incorrecto, que bueno, pues así se va a ir su declaración. Pues son pequeños detalles que debemos de cuidar porque hay que verificar la información que está precargada. No podemos confiar 100% en toda esa información, porque además no viene completa. Por ejemplo, en intereses, no vienen todos los intereses que yo percibí, vienen de algunos bancos nada más, pero hay veces que tenemos la constancia en la mano del banco y pues no aparece en la pantalla, en la plataforma, tengo que capturarlo. Entonces son pequeños detalles que debemos de cubrir para todo esto, sobre todo en salarios, porque sí han aparecido patrones que yo no tengo nada que ver con ellos, ¿eh? Fíjate que, eso que mencionaste también con relación a que podemos prellenar algunas situaciones o solucionarlas, es importante guardar esa documentación para cualquier aclaración, sobre todo si nos sale un saldo a favor, porque como no está prellenado, a lo mejor la autoridad no lo alcanza a checar y no me regresa totalmente el saldo a favor y tendría yo que hacer una aclaración. Entonces, todo eso que se complica ahora, porque es a partir del portal, ¿sí? Se complica para los trabajadores, que aparte pretende en la autoridad que sepan todo lo que nosotros pretendemos saber, que no lo sabemos, que tenemos muchas dudas todavía, y que cada vez que nos pregunta un cliente tenemos una duda nueva, ¿sí? Que por experiencia y porque conocimiento de la ley, pues podemos dar una respuesta. Pero efectivamente, tiene que conservarse toda la documentación necesaria para poder garantizar eso, al igual también que podemos prellenar también lo que no viene de gastos médicos, ¿no? Que también se nos escapó haberlo aclarado, pero que es importante que nosotros guardemos toda la información, sobre todo si vamos a mandar nuestra declaración con un saldo a favor
porque hay muchas probabilidades que no lo entreguen completo, ¿no? Sí, y también comentar la experiencia que ya tenemos de años anteriores. Por lo menos lo que yo he visto con varios contribuyentes es que cuando viene la información prellenada, hay ocasiones en donde nosotros le modificamos algo, enviamos la declaración con el saldo a favor y nos contesta el SAT, no te devuelvo porque el saldo no es correcto, y nos pone el cálculo que ellos hacen. Y a veces el cálculo que ellos hacen ni siquiera coincide con la información del prellenado que ellos mismos Sí, habían así puesto. es, Dices, sí. pues debería de ser lo mismo. Pues no es lo mismo. Y entonces, precisamente para eso debemos de conservar todas las constancias de intereses, todos los comprobantes de deducciones personales, porque en esas situaciones nos dicen, bueno, pues si quieres tu saldo a favor, mándame la documentación. Entonces tenemos que armar todo el paquete de información con las constancias, amparado por comprobante. No le podemos decir, pues es lo que tú habías prellenado. No, 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 me tienes que dar los comprobantes, constancias y todas las facturas de gastos médicos para que te pueda devolver el saldo a favor. Entonces sí debemos de revisar todo lo que viene precargado, no darlo por hecho de que es lo correcto, ¿eh? Miren, cuando tratamos de hacer esto y no sale el saldo que nosotros estamos enviando a favor, por favor, estén de acuerdo con un profesional que más o menos conozca el tema, porque ustedes al momento que no me regresen completo, les va a dar flojera y ya no van a poder mandar la aclaración. No importa, busquen siempre. Yo siempre les digo a mis clientes, a mis amigos que me hacen el favor de concederme la oportunidad de servirles, que en el momento que empiezas a tener ingresos, en ese momento quedas embarazado y que esa criatura la tienes que cuidar siempre con alguien, con un doctor, no con una partera. Y hay que tener muchísimo cuidado con relación con quién nos acercamos para para que por favor nos haga esto en forma adecuada, que es muy importante. Ayer platicando, maestro, estábamos platicando con relación a la extraordinaria problemática, porque el año pasado sí venía prellenado, la enajenación de o casa habitación porque no está dentro de los dinteles de la exención o de terreno o de local que no viene prellenado. Entonces, tenemos que checar porque recuerden que si vendemos casa habitación y no informamos o que tengamos o sale en saldo a pagar porque rebasó los ingresos o el metraje, pues tenemos necesidad de llenar adecuadamente y hay que revisarlo porque no porque sea el notario lo hace bien, ¿no? ¿Qué experiencia tienes de eso? Sí, efectivamente, no está prellenado en la declaración todo lo que es la parte en el capítulo de enajenación de bienes, y bueno, pues lo tenemos que precargar, no viene precargado, tenemos que cargar nosotros con la información que nos da el notario. El notario, cuando se hace una enajenación, nos da una constancia o le da una constancia al enajenante y viene toda la información relacionada con el precio del bien, el costo comprobado de adquisición actualizado, viene la ganancia o la pérdida que se obtuvo, el pago provisional que se hizo. Toda esa información no la tenemos, ahí sí necesitamos que el contribuyente, si no se la dio el notario, acuda, tiene que regresar con el notario para pedirle esa información para que la podamos precargar. ¿Por qué? Pues porque en ese caso, si no declaramos lo que es ingresos por enajenación de bienes y declaramos todo lo demás y a lo mejor determinamos un saldo a favor, pues puede ser improcedente el saldo a favor, puesto que tal vez con la enajenación de bienes estaríamos determinando un impuesto a pagar o un saldo a favor distinto, y desde luego, pues sí tenemos que precargar toda esa información. La experiencia que tenemos es que a veces cuando le decimos al contribuyente, bueno, dame la información, es que no me dio nada el notario. Bueno, pues regrésate con el notario, pídele la información lo más pronto posible para que nos dé tiempo de poder cargar toda la información en la plataforma y presentar lo que sería lo que es la declaración anual. Ahora, aquí también un punto importante en todo esto, cuando hablamos de enajenación de casa habitación y que está exenta, bueno, pues obviamente también es un ingreso que aunque esté exento, pues lo vamos
a tener que declarar como dato informativo, como un dato informativo lo vamos a tener que declarar. Entonces también aquí es importante, los datos informativos que debo de presentar está en el último apartado de la declaración, ya hasta el final, ahí es donde viene datos informativos que vas a presentar. Y aquí algo muy importante que también aplica para sueldos y salarios. Hay ocasiones en donde el trabajador dice, yo no tengo que presentar anual. Ok, de acuerdo, no la vas a presentar porque caes en los supuestos de no presentación. Pero hay otra pregunta que tenemos que hacerles a todos nuestros contribuyentes. ¿Obtuviste algún donativo? ¿Obtuviste algún préstamo o algún premio durante el año? Y normalmente siempre nos dicen, no, pues fíjate que no. Oye, pero yo me enteré, tú me comentaste que compraste un departamento. ¿Lo compraste de contado? No. ¿Sí me prestaron? Pues te estoy preguntando que si a ti alguien te prestó. Ah, es que no me prestó ningún banco, no me prestó el Infonavit, no me prestó el Fobiste. Entonces, ¿quién te prestó? Ah, mi abuelita, que es la que tiene la lana, ella fue la que me prestó, me hizo la transferencia. Pues fíjate que lo tienes que declarar. Tienes que declarar ese préstamo. ¿De cuánto fue? ¿Cuánto te prestó? No, pues 2 milloncitos de pesos. Pues lo Nada tienes más. que declarar, lo tienes que declarar. Ah, es que yo pensé que era préstamo bancario. No, préstamos obtenidos. ¿De quién? De quien sea. Donativos recibidos, también donativos de quien sea. Oye, es que yo no soy donataria autorizada. Yo no recibo donativos. No, 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 no estamos hablando de que seas donataria. A ver, le diste algún regalo, ¿sí? O recibiste algún regalo de dinero, ¿sí? Porque, fíjate que se casó mi hija y pues a mi hija, a mi hijita, pues yo le dije, yo te regalo el departamento, yo te lo voy a regalar. Pues eso es un donativo de ascendientes y descendientes en línea recta que están exentos, no paga impuesto, pero si rebasa los 600,000 pesos, lo tiene que declarar. Es que eso no sabía. Pues es que eso es lo que te pregunto. Aparte de salarios, honorarios, intereses, todos tus ingresos, ¿obtuviste algún préstamo, un donativo o un premio y en lo individual o en su conjunto rebasan 600,000 pesos? Si la respuesta es sí, necesito que me des el dato. ¿Para qué? Pues para que lo declare. Y lo mismo si recibiste una herencia. Si recibiste una herencia, pues dime el dato cuánto recibiste para que lo tenga yo que informar. Oye, ¿qué pasa si no lo informo? Si no lo informas y es un ingreso exento, pierde la exención y después la autoridad pues te puede cobrar el impuesto. Pues ese es otro pequeño detalle, ¿no?, de Sí, los datos informativos. claro. Fíjate que estás haciendo mención del artículo 90 y del artículo 150, tercer párrafo, porque el 150 habla de la totalidad de los ingresos y habla de 500,000 pesos, no de 600,000. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, y todo mundo, yo siempre he dicho que todo mundo debemos declarar algo de donativos y algo de préstamos, porque no es lo que debas al 31 de diciembre, sino lo que te prestaron y pagaste, porque lo que quiere la autoridad es el origen del dinero. Y por favor, el día del maestro, el día del amor, el día de mi cumpleaños, Santo Claus, etcétera, pues hay donativos. Oye, maestro, ayer, ya ves que ayer que nos vimos, te pedí 50 pesos para el taxi y te los pagué luego, luego, sí, bueno, pues fue un préstamo. Ahora, ¿de dónde saqué los 50 pesos? Tenemos otro importante que son los viáticos exentos, ¿eh? También, si no informo de los viáticos, no informo de la venta de casa-habitación, no informo de las herencias y de los premios, en lugar de estar exentos, están grabados. Y eso, y además nos pide cantidad, ¿no? Sí, por supuesto. Cantidad a hacer. Otra cosa es muy importante que nos hagas mención, maestro, de lo que es la copropiedad y la sociedad conyugal, ¿no? Y otros datos que necesitan. ¿Qué opinión tienes de la actividad empresarial con relación a lo que es la copropiedad? Bueno, de entrada, si una negociación que puede estar en copropiedad, así la tenemos dos personas o más, es nuestro negocio, tuvimos que habernos dado de alta precisamente de esa forma, o actualizar mis obligaciones para decir que tengo una actividad en copropiedad y en donde se designa a un representante que es el que va a cumplir con todas las obligaciones y bueno, pues es el que va a pagar los impuestos.
Sin embargo, bueno, pues hay un representante y hay un representado. Y al final, bueno, pues tendrá que cada quien declarar la parte que le corresponde. Ah, esa es otra novedad que aparece también en la página que nos va preguntando por todos lados. ¿Este ingreso que obtuviste es en copropiedad o en sociedad conyugal? Bueno, en copropiedad, bueno, pues yo le marcaría que sí o no. En sociedad conyugal, bueno, pues si es una enajenación de un bien inmueble y hay sociedad conyugal, se tiene que declarar cada quien la parte que le corresponde, ¿sí? En sueldos y salarios no, en sueldos y salarios se considera que pues el ingreso lo obtiene el trabajador o la trabajadora. En honorarios, bueno, pues también se considera que lo obtiene el ingreso el trabajador o la trabajadora. Entonces, en arrendamientos también hay copropiedad y también hay sociedad conyugal. Entonces, cada quien tendría que declarar la parte que le corresponde. Sin embargo, en el artículo 90 precisamente nos dice que se puede optar porque acumule el que más ingresos tenga. Y Es así un ya error, no. ¿no? Se está en el reglamento, es Pues, un error. pues sí, exactamente. ¿Para qué acumulo solamente el que más ingresos tenga? Pues voy a pagar más impuestos. Lo ideal sería dividirlo para que la tasa de impuestos sea menor, ¿sí? Así Esa es es. la. Además, fíjate que salvo los servicios personales subordinados e independientes, en todos los demás capítulos existe la copropiedad. Puede existir la copropiedad, pero la sociedad conyugal sí. Y entonces estamos hablando de todos los demás, ¿eh? Estamos hablando desde lo que es actividad empresarial menos la profesional, arrendamiento, adquisición de bienes, enajenación de bienes, intereses, premios, dividendos y de los demás. Así es. Eso influye para los famosos 500 mil pesos también, porque también es justo decirles que si yo vendo o recibo 750 mil pesos de algo de lo que estamos hablando y estoy casado por sociedad conyugal, pues recordemos que la mitad le corresponde a mi cónyuge y la mitad a mí. Entonces con eso no rebaso los 500. Pero lo importante es la información que tengo que dar, ¿sí? Tan precisa que ahora me pide. Es importante aclarar que existe copropiedad que no necesariamente es el 50%, porque a lo mejor somos 3 copropietarios, ¿no? O 4 copropietarios, que sería el caso de la sucesión testamentaria. Hablaste de la sucesión testamentaria, pero por favor, es la que ya de la liquidación me corresponde, no el ingreso que correspondió de esa herencia, porque ese lo debí de haber hecho en mi declaración anual, ya que el albacea tiene obligación de hacer pago provisional y la anual, salvo que los herederos o legatarios la presenten también, que te va a salir siempre impuesto a favor también. Sí, esa es una opción cuando hay una herencia en todo el periodo de sucesión, el albacea es el que debe de cumplir con la obligación y pago de impuestos. Ya cuando se asignan los bienes, tienen la opción los herederos de presentar declaraciones acumulando esos ingresos en donde efectivamente lo más seguro es que les va a salir o les va a resultar un saldo a favor, pero hay ocasiones en donde ya en la práctica la verdad es que se deja esos ingresos ya de años anteriores acumulados en la sucesión, y de aquí en adelante los ingresos que me asignen, los que me correspondieron, de entrada los tengo que declarar como ingresos por herencia. Es un dato informativo que debo de presentar en mi declaración anual. Lo percibido, ¿no? Lo Percibidos, percibido de la adjudicación de la sucesión testamentaria. Fíjate exactamente. que comentaste hace rato, y es importante que lo hagamos aquí o que me hagas favor de orientarme a mí también. Fíjate que tengo un cliente que recibió una herencia y se liquidó la herencia ya en esto, pero duró 3 años la sucesión y las anuales las presentó el albacea. La posibilidad de que podamos hacer complementarias de años anteriores, porque de seguro si lo presentó el albacea tenemos un saldo a favor. Entonces podemos presentar declaraciones anteriores
Y hay en la miscelánea algo específico. ¿Nos puedes comentar eso, maestro? Bueno, aquí tienen la opción los herederos de presentar precisamente lo que serían las complementarias, acumulando los ingresos que les corresponden a ellos, A cada capítulo. a cada uno, sí, exactamente, a cada uno, ¿sí? Y de esa forma generar un saldo a favor. Podrían generar saldos a favor y obviamente, pues si les conviene, pedir las devoluciones del impuesto, ¿no? Entonces, y tiene que meter complementarias de hasta 5 años anteriores de sus declaraciones, agregando esos ingresos con esa retención que le correspondió, porque tienen que dar un informe, el albacea, que le correspondió de los pagos provisionales. Y esa situación es importante que la vayan preparando, porque recuerden, va a salir saldo a favor. Aquí el pleito que podemos tener, y se llama pleito, es la insistencia de que no porque nos obliguen a hacer declaración vamos a tener la necesidad de pagar, sino que puede salir en la mayoría de los casos un impuesto a favor. Y eso, por favor, eso hay que solicitarlo y pelearlo, aunque sea poquito el ingreso, ¿no? Es correcto, el detalle es que hay que pelearlo, porque la autoridad no lo devuelve de forma automática cuando hablamos de alguna copropiedad, sociedad conyugal, o incluso cuando son estos ingresos donde se presentan complementarias, como son de años anteriores, no hay devolución automática, sino que es con solicitud de devolución de forma manual, hay que hacer todo el trámite, ingresar toda la información, y el detalle es que la autoridad pues contesta, pues a ver, no te entendí, a ver, explícame más a detalle cómo está eso de que acumulaste ingresos por herencia y me estás presentando complementarias. Entonces hay que hacerle todo un armado de cómo hicimos el cálculo para que podamos para que la autoridad me devuelva, entienda y me haga la devolución del saldo a favor. Pero ¿qué crees, maestro? Aquí tenemos un auxiliar extraordinario que es el PRODECON, la Procuraduría General del Contribuyente. Por favor, si tienen este caso específicamente, o cualquier caso de aclaración, no se metan en problemas. Pónganlo por medio de aclaración, por medio de queja ante Prodecon. Créanme que le van a contestar a fuerza, porque esta instancia de la Procuraduría hace que en menos de 20 días la autoridad tenga la obligación de contestar. Y fíjate, maestro, ellos son intermediarios de esta situación, pero aparte, si creen que tenemos la razón, inclusive está el departamento legal que hace posible vamos a decir, ese pleito, ese pleitecito con relación al cumplimiento de la autoridad por parte de sus obligaciones. Nuestra Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal cuenta con síndicos y nosotros tenemos un síndico representante ante la Prodecon que nos puede auxiliar. De hecho sea de paso, su servidor es síndico de la Prodecon, pero de la Cámara de Comercio. Y si aparte están afiliados los clientes o los contribuyentes a la Cámara de Comercio, con mucho gusto ya los atendemos también para auxiliarlos. Existe ese de Prodecon, no sé qué experiencia tengas, pero es la verdad, llega a buenos términos, ¿eh? Sí, es correcto. La Prodecon, la verdad es que sí está ayudando a los contribuyentes. Casos ya muy, a veces que no deberían de ser complicados, pero que la autoridad los complica y por más que insistimos en pedir la devolución, meter información, aclarar, nos contesta simplemente no. Y hay ocasiones en donde es por algo arbitrario, alguna arbitrariedad de la autoridad. Tuvimos el caso de un contribuyente que vende su casa habitación, está exenta,
y a la hora de que presenta el anual, pues les resulta un saldo a favor por otros ingresos y le contesta la autoridad, no te devuelvo porque no acumulaste el ingreso de la enajenación de la casa. Oye, pero está exento y le contestamos, pues aún así no lo quiso devolver y obviamente el contribuyente la solución es PRODECO. Fíjate, es importante que lo dijiste, porque muchas veces a lo mejor puede pasar, pero resulta que el contribuyente no informó la casa habitación, entonces en lugar de estar grabada, en lugar de estar exenta, está grabada y por eso no hay devolución, ¿eh? Así es, sí, sí, sí. Entonces, pues presentar complementaria y va de vuelta otra vez, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, Claro, sí, por sí. supuesto. Sí, Pues el tiempo es realmente, yo creo que nos podemos pasar platicando tú y yo y con otros compañeros ahí de la comisión todo el día. así Todo el es. día nos podemos platicar esto porque aparte nos gusta, nos divierte, aprendemos, yo aprendo mucho de ti, yo espero que algún día también puedas aprender algo de mí No, o de pues, cualquier otro miembro de la comisión. por El tiempo supuesto es que sí, maestro. inexorable. ¿Cuál sería, qué les recomendarías a nuestros amigos ahorita que ya nuestro tiempo está al límite? Bueno, pues la recomendación es comparar, hacer un comparativo entre la información precargada, la información que tenemos documental, conciliar la información, si no está correcta, hay que modificarla para que podamos presentar nuestra declaración anual. No se vayan con la intención de todo está precargado, le doy a todo aceptar y que se vaya mi declaración. No, la declaración tenemos que revisar la información y por supuesto determinar el saldo a favor o a cargo que sea correcto. Está resultando a favor. La verdad es que yo creo que del 100% de nuestros clientes, el 95% está a favor o hasta más, y el 5% le sale a pagar, y le sale a pagar cantidades mínimas. Pues qué bueno, maestro. Pues yo realmente agradezco tu intervención en este programa, que es nuestro programa de toda la comisión y de todos los contadores que deseen estar comunicando en el área fiscal. Estamos aquí, obviamente, para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro equipo de producción que hace posible que esto llegue a ustedes. Recuerden que está grabado, lo pueden ver, lo pueden analizar. Gracias a nuestro presidente, al doctor José Manuel Miranda y de Santiago, y gracias al presidente de nuestra comisión, Miguel Ángel Suárez Amador. Recordemos algo que no se nos debe de olvidar, ¿sí? Independientemente de que nos vemos el próximo viernes, vamos a seguir hablando de la declaración anual de las personas físicas. Preparen sus preguntas. La verdad es que tuve el error de no ver, no checar preguntas y que, bueno, se las debo, voy a pedir que nos las den por escrito y que preparen sus preguntas. Vamos a abrir el micrófono si así lo desean para poderle resolver. No olviden que Asociación Mexicana de Contadores Públicos somos todos. Por favor, nos vemos el próximo viernes. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego.